En política, solo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento. Jamás pretende que sople donde pone la vela. Para el tema de hoy, tenemos una frase cruda, sintética y simple que grafica lo que veremos a continuación en Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos, el programa que les explica quién es quién en la política internacional y el sistema que vivimos. Hoy vamos a tratar de la renovación del Doi Moi, realizada en Vietnam. Muchos seguramente habrán escuchado hablar sobre ella, pero no tienen tan claro de qué se trata. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? Está en vos contarnos un poquito sobre el tema de hoy. Bueno, bienvenidos al programa. Vamos a hablar de la renovación del Doi Moi y vamos a hablar de otras cosas también que están pasando en Vietnam. Vietnam está sufriendo un realineamiento, podríamos decir, internacional. Hoy no es exactamente el Vietnam que siempre conocíamos, ese Vietnam que había luchado contra el imperialismo francés y después contra el imperialismo norteamericano. Hoy está tomando una posición mucho más pragmática y tiene otros conflictos con otros actores regionales que también vamos a analizar en el programa de hoy. Nuestros invitados son el cónsul de la Embajada de Vietnam en la Argentina, el señor Ricardo Le Tan Xuan. ¿Cómo andas, Ricardo? Perdón, lo voy a tutear porque tantos años de amistad y una relación tan cercana que hemos logrado, creo que lo amerita, ¿no? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, la verdad que siento muy alegre de estar con ustedes compartiendo con los temas que le interesan a ustedes y también a los espectadores de este canal. Ricardo, antes de ir con nuestra otra invitada, voy a hacer referencia a la frase que dije al principio, que la política, el éxito de la política depende de dónde se pone la vela, ¿no? ¿Dónde ha puesto la vela en los últimos años Vietnam? Es sabido que ha tenido a Estados Unidos como su enemigo y hoy está teniendo relaciones bastante cercanas con ellos. O sea, ¿qué nos puede decir de esta relación? Claro, es una evolución histórica, es una evolución natural que se ha desarrollado allá en cuanto a la relación entre Vietnam y su ex enemigo, los Estados Unidos. Ahora se puede considerar que son amigos, seguro, porque amigos ¿en qué sentido? En que se puede cooperar en sentido de beneficiar a ambos lados, tanto vietnamita como estadounidense, y nosotros el sentido que queremos aportar mucho es construir, mantener y fortalecer la paz regional y la paz mundial. Y eso porque más que cualquier otro país, Vietnam hemos sacado muchas lecciones sobre el rol y la importancia de la paz. Porque sin la paz no se puede construir nada. Y es una lectura muy grande de nuestro país. Y realmente el país quedó destruido por muchas veces en la historia de la construcción y defensa de la nación vietnamita, porque siempre tuvimos que enfrentar muchos intentos de invasión. Déjame presentar a nuestra otra invitada, que es la presidenta del ICAV, el Instituto Vietnamita Argentino. Es también una querida amiga. Bienvenida, Poldi, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. De vos espero esta visión, porque vos tenés toda una historia con Vietnam, ¿no? Desde sus comienzos. Vos estuviste ahí cuando arrancó el tema de la guerra, así que haceme algo cortito de cómo fue este comienzo, cómo llegaste a descubrir del cuore Vietnam. Bueno, pasa que cuando yo era jovencita era la guerra de Vietnam.
que tenía conmocionado al mundo. A mí me tocó vivir en aquellos años en Europa. Estuve, por ejemplo, en Francia en mayo del año 68. Y Vietnam era la conciencia de la época. Y bueno, de aquellos años me vinculé a los vietnamitas y después, al devenir de los años, nos hemos encontrado en diferentes países. Y bueno, y al final se concretó en un instituto de cultura aquí para fortalecer las relaciones entre ambos países y que va a cumplir 20 años de trabajo. ICAB, Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita. Esto era lo que me faltaba. Bueno, antes de seguir la charla con ellos, los invitamos a ver nuestro informe, que quisiera aclarar debido a los mails, los mensajes que recibí en el programa anterior, que es un único informe dividido en dos pequeñas partes, para que sea más llevadero y podamos desarrollar mejor el tema. Así que los llevamos a la primera parte del informe sobre la renovación del Doi Moi. Uno de los símbolos revolucionarios del mundo contemporáneo es sin lugar a dudas un pequeño país de poco más de 300.000 kilómetros cuadrados y 90 millones de habitantes. Dueño de una extensa historia que lo marca como parte del Imperio Chino hasta el siglo X, cuando consigue su independencia, Vietnam ha ganado popularidad por haber derrotado a Estados Unidos, la principal potencia del mundo. La historia de Vietnam es larga y compleja. Se mantiene independiente hasta que en la segunda parte del siglo XIX es colonizada por Francia. El dominio del país europeo convierte a Vietnam en la Indochina francesa hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invade el país y toma el control de sus recursos. En este periodo comienzan a surgir con fuerza movimientos nacionalistas para luchar contra los invasores. Entre estos movimientos se destaca un joven representante del Partido Comunista llamado Nguyen Sinh Khun, que pasaría a la historia con un nombre adoptado en los años de clandestinidad, Ho Chi Minh. Francia, luego de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, retoma el control de Vietnam y se enfrenta con la resistencia armada de un Ho Chi Minh que había adquirido una larga experiencia revolucionaria en sus vivencias por el mundo. En 1954, los nacionalistas encabezados por Ho Chi Minh derrotan definitivamente a los franceses en la célebre batalla de Dien Bien Phu, pero a pesar de la victoria de las fuerzas de Ho Chi Minh, no consiguen el control total de Vietnam y deben aceptar en Ginebra un acuerdo que divide al país en dos en el paralelo 17. Nace entonces un norte bajo la órbita socialista con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de China. Durante los años previos a la Revolución Socialista China, Ho había cementado sus relaciones con Mao Zedong en su lucha revolucionaria, lo cual le significó años de cárcel y de tortura. Mao estaba en deuda con el futuro líder vietnamita y por ello debía ayudar a su antiguo camarada en sus acciones revolucionarias. Mientras el sur, que apoyó a Ngo Dinh Diem, quedaba bajo la influencia de los Estados Unidos. El país quedaba entonces dividido en dos, reflejo de un mundo también dividido entre socialistas y capitalistas. Los comunistas del sur pugnan por una reunificación y se organizan bajo el liderazgo del Frente de Liberación Nacional, más conocido como el Viet Cong, dando origen a una creciente resistencia armada. Pese a las diferencias, hubo intentos de reunificación pacífica del país por medio de elecciones, pero los informes de la CIA de esa época indicaban que la situación hacía más que probable la victoria del norte en la votación, por lo que la opción democrática fue abortada. En 1963, el presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, cae en desgracia y es asesinado en un golpe de Estado organizado por militares survietnamitas con el apoyo de la inteligencia estadounidense. Esto fue el prólogo para una cruenta guerra que comenzaría con un incidente en el Golfo de Tonkin que ha sido sospechado como de bandera falsa para generar la excusa necesaria para que el pueblo estadounidense acepte entrar en una guerra lejana con un país exótico y desconocido hasta entonces. La guerra
Con la intervención directa e indirecta de varios países en una época de una guerra de baja intensidad, también conocida como la Guerra Fría, entre los bloques capitalistas y soviéticos, duró una década, hasta que los ejércitos del norte entraron en Saigón, la capital del sur, hoy ciudad de Ho Chi Minh, y derrotaron al ejército survietnamita. Luego de 15 meses, se produjo la ansiada reunificación. Después de más de medio siglo de invasiones y guerras, Vietnam había quedado con una economía destrozada, teniendo que comenzar con una ardua tarea de reconstrucción de un país reducido a escombros y con graves daños ambientales, fruto de la política de deforestación con el agente naranja producida por Monsanto, que dejó improductivos los suelos y afectó la salud de millones de vietnamitas. La tarea fue difícil, pero con el tiempo consiguió mitigar las mayores penurias dejadas por la guerra, pero chocó con muchas de las limitaciones que se pudo observar en otros países con economías socialistas sobre la escasa productividad comparada con los países capitalistas. Conscientes de las necesidades de administrar el país en una forma distinta en tiempos de paz a lo que se hacía en tiempos de guerra, el Partido Comunista de Vietnam toma una decisión impensada para la época y para la situación. En 1986 se proclama la necesidad de realizar reformas de mercado en una economía socialista que no permitía ningún tipo de iniciativas privadas. Es bueno recordar que el paquete de reformas conocidos como Doi Moi se produce un año antes de que Gorbachov comenzara las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika, que marcaron el principio del fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las reformas vietnamitas, conocidas como Doi Moi o renovación por su significado en su idioma original, fueron antecesoras a las soviéticas, aun cuando el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había sido clave para la victoria en la guerra con los Estados Unidos. Estas reformas consistían en la apertura del libre mercado, permitiendo alternativas a la colectivización de la producción agrícola e industrial. Todo un desafío para un socialismo real inflexible con cualquier desviacionismo que se considerara burgués. Bueno, en esta primera parte quisimos hacer un reconto histórico para poder encuadrar el tema y poder entender de qué estamos hablando. Antes de meternos específicamente en el tema del Doi Moi, me quedé con una cosa que dijo Ricardo y que me quedó picando. Llamó a Estados Unidos de amigos. Y es una cosa que es fuerte para los que hemos seguido toda esta historia. No amigos, no enemigos. No es lo mismo. Ex enemigos. No es lo mismo. No es amigo que ex enemigos. Vamos a empezar por la dama. Me gustaría saber cómo después de toda tu historia asimilás esto, este nuevo cambio. El nuevo cambio, mira, para asimilarlo hay que ir a ver a Vietnam y percibir el cambio. Después de lo cual uno dice, bueno, la verdad, si hay alguna cosa que a uno lo irrita desde Latinoamérica por nuestra idiosincrasia, sobre todo con el imperio, si a los locales les trae bienestar y ellos están felices, y bueno, hay que aceptarlo, ¿no es cierto? Por supuesto es difícil para nosotros, sobre todo las cosas internacionales de envergadura, como lo del Pacto del Pacífico. Eso es realmente difícil. Eso ya lo vamos a abordar. Me acordé de una charla con el embajador anterior, Nguyen Van Dao, un excelente embajador de estas personas queridas que quedan, que él hablaba de cierto pragmatismo, ¿no?, en la relación con Estados Unidos. Como dijo Marcelo, ¿vos cómo lo ves? Sí, yo lo veo, la verdad es correcto. Es correcto que Vietnam está realizando una política exterior pragmático. Es favorable no solamente a Vietnam, sino también con los países que Vietnam tenga sus relaciones. Claro, porque es favorecer a que la paz en desarrollo de prosperidad se puede concretar a través de ese pragmatismo. Porque siendo un país chico, siendo un pequeño, muy populoso, hay que garantizar que esos 93 millones habitantes tengan la posibilidad de crecer. Y entonces no es poca cosa.
hacer en la política exterior para poder atraer los recursos. Como decía Poldi, ¿por qué Vietnam entra en el TPP? ¿Qué le ofrece el TPP a Vietnam? Porque de hecho, como sabemos, la mayoría de las cláusulas son secretas, conocemos algo a través de los trascendidos de Wikileaks. Ustedes de primera mano que ya son parte de eso, ¿qué nos pueden decir? Claro, fue una decisión muy difícil de tomar. Cuando nosotros empezamos a negociar desde la entrada al TPP, pero cuando empezamos a negociar, a analizar sobre la base circunstancial de Vietnam y analizamos la estrategia de nuestra política exterior y también la necesidad que íbamos a tener en el futuro por el desarrollo de nuestra nación. Así que, o sea, vimos todo el lado positivo y el lado negativo. O sea, hay que pagar un costo, pero lo que supera el costo que hay que pagar es el beneficio que se puede ganar. Entonces, entre el beneficio y el costo, nosotros le decimos que tener beneficio y también pagar un poco de costo. ¿Eso es porque es muy competitivo Vietnam hoy? Realmente tenemos varios sectores muy competitivos en el mercado mundial. O sea, podrían abrirse libremente Por eso, por ejemplo, el sector de textil, de calzado, que requiere mucho, o sea, que puede ofrecer mucho empleo a los vietnamitas, que necesitamos tener más empleo. Por eso esos sectores son muy competitivos. Además, tiene buena calidad, muy competitivo y puede ofrecer mucho al mercado mundial. Por eso sí podemos participar más en el mercado de estos sectores. Significa que los vietnamitas puedan obtener mucho más empleo. Vietnam ha avanzado muchísimo durante muchos años. Poca gente se daba cuenta que era la segunda economía en crecimiento en Asia, atrás de China, o sea, y que hay 93 millones de habitantes. Vos, Poldi, que viviste este cambio, que acompañás desde hace muchos años, desde aquel entonces, de aquel Vietnam destruido, que mucha gente todavía lo tiene en la mente, todavía esto es lo lamentable porque no conocen la potencia, conoce el Vietnam de la guerra. ¿Qué nos decís así cortito de 30 segundos para de cómo es el Vietnam hoy? El Vietnam hoy es realmente lo que estás diciendo, es la segunda economía y eso se nota, se respira y se ve. Porque de año a año el cambio es espectacular, es realmente espectacular. O sea, hoy ya no es ese país que uno veía con trincheras, en bicicletas, hoy Vietnam ha cambiado. ¿Cómo le describirías a alguien que no conoce mucho de Vietnam? Es otro mundo. Y si vos preguntás al vietnamita por estos años pasados de la guerra, te dicen que vayas al museo. Sí, que vayas al museo. Impresionante. Sí, los vecinos que viven en mi casa, que en la aldea, que donde vive mi padre, también se nota un enorme cambio, y año por año. Yo, por ejemplo, 3 años he estado acá, que sin ver mi país, una realidad, cuando Wonman pronto ya será otro Vietnam. Que es increíble el crecimiento. Tenemos que ir a un pequeñísimo corte, pero enseguida volvemos para retomar con la charla. ¿Cómo no? Así que no se vaya. Enseguida volvemos con la columna de Damián Jakubowicz, que como siempre está súper interesante.